días, ahora sí. Muy buenos días a todos, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos los presentes, al presidente también, por supuesto. Muchísimas gracias a todos los que nos estáis viendo en directo a través de las redes sociales, de todas nuestras redes sociales. Bienvenidos a la Convención Nacional del Partido Popular, segunda jornada. Como bien saben, la convención hasta el momento es la mayor convocatoria lanzada en la historia reciente del partido, con la participación de toda la sociedad civil. Esto es relevante. Y durante esta semana, casi un centenar de ponentes, expertos cualificados en sus materias participarán en 25 mesas en 5 ciudades. Como digo, ayer la convención transcurrió en la ciudad de Santiago de Compostela. Fueron nuestras 5 primeras mesas donde presentamos nuestra propuesta económica. Ayer se constató que nuestro partido conseguirá situar a España en la senda correcta del crecimiento económico y generación de empleo. Como digo, arrancamos hoy en Valladolid. El tema del día es Nación y Sociedad Abierta. Reivindicaremos la España constitucional, la concordia y el patriotismo. Las 5 mesas que trataremos a lo largo del día de hoy serán la unidad nacional, el Estado autonómico frente al nacionalismo, la lucha contra el terrorismo y la violencia política, la importancia del proyecto europeo y de la globalización y el vínculo atlántico. Vamos con la primera mesa de la jornada, terrorismo y violencia política. Modera Marimar Blanco, presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco, y participan Iñaki Arteta, cineasta, Dani Portero, presidente de Dignidad y Justicia, Teresa Jiménez Becerril, presidenta de la Fundación Jiménez Becerril. Arrancamos. Teresa. Bueno, muy buenos días. Me toca arrancar a mí como moderadora. Lo primero, querido presidente nacional del Partido Popular, querido Pablo Casado, querido presidente de Castilla y León, queridos vicesecretarios, queridos compañeros, querida familia del Partido Popular, como muy bien decías tú ayer, querido presidente, en la inauguración de ayer de la convención, es un gusto poder volver a reunirnos con tantísima gente y sobre todo poder saludar, aunque sea con la mascarilla, pero poder saludar a tantos y tantos amigos y tantos conocidos que hacía muchísimo tiempo que no podíamos compartir estos minutos. Y cómo no, presidente, te tengo que dar las gracias. Gracias por este espacio que, como siempre, por otro lado, das a las víctimas del terrorismo. Y si siempre te lo agradecemos de una manera sincera, muy especialmente en estos momentos en los que desgraciadamente las víctimas del terrorismo no solamente estamos siendo humilladas por quienes siempre lo han intentado, como son por parte de los herederos de Batasuna, los herederos de ETA, hoy llamados Bildu, sino también estamos siendo traicionadas desgraciadamente por un gobierno que prefiere dejar de lado la dignidad de las víctimas del terrorismo para sentarse a negociar con quienes tanto dolor y tanto daño nos ha causado. Así que, de verdad, muchísimas gracias por seguir dando este espacio a las víctimas del terrorismo y, sobre todo, muchísimas gracias por permitirnos alzar la voz siempre del lado de nuestros compañeros y amigos de la familia del Partido Popular. Como decías, hoy comienza esta mesa, una mesa sobre terrorismo y violencia política, donde una vez más queremos poner en valor que creemos en la libertad, que creemos en la dignidad y que, sobre todo, creemos en la protección de las víctimas del terrorismo frente a la humillación y el olvido. Y hoy prueba de ello es que esto es posible. Y lo creemos de verdad porque el Partido Popular, como decía anteriormente, desde siempre ha sabido recoger el sentido y las reivindicaciones de las víctimas del terrorismo, porque, por desgracia, conoce muy bien lo que es el terrorismo. Y por ello, entre sus objetivos siempre está el de trabajar, proponer y mejorar los derechos de las víctimas. De hecho, cabe recordar las sendas iniciativas, que luego Teresa seguramente que nos hablará de ello, de las sendas iniciativas que se han presentado en el Congreso para luchar contra esas humillaciones, esos actos que no hace más que humillar a las víctimas, como son esos ongi etorris, esos actos de enaltecimiento del terrorismo, de homenaje a los asesinos de ETA, o esas iniciativas
que lo que van a hacer es impedir que los terroristas que no colaboren con la justicia, entre otros muchos más motivos, bueno, pues no puedan tener ningún beneficio penitenciario, como desgraciadamente ahora está ocurriendo y que luego hablaremos de ello. Y como decía, esto es una prueba de ello, porque mientras otros pierden su tiempo en humillar a las víctimas, como decía anteriormente, como por desgracia está ocurriendo con el Gobierno de Sánchez, otros, como el Partido Popular, pues utilizan su tiempo en recordar su memoria y su dignidad. Y de esto precisamente hoy vamos a hablar, de la dignidad de las víctimas, de la necesidad también de contar la verdad en la construcción de un relato sin ambigüedades ni equidistancias entre víctimas y verdugos. También hablaremos de la justicia, no podemos obviar la justicia, de luchar contra la impunidad, teniendo siempre muy presente que existen más de 300 crímenes que a día de hoy no tienen sentencia judicial. Y finalizaremos esta mesa, si nos da tiempo, que creo que sí, para hablar de si hemos derrotado a ETA y si lo hemos hecho también política y socialmente. Yo creo que la respuesta es bastante obvia, que política y socialmente queda camino por recorrer. Para hablar de todos estos temas nos acompañan hoy unos extraordinarios ponentes, muy conocidos por todos vosotros, por su incansable trabajo siempre en defensa de las víctimas del terrorismo, de la libertad y, sobre todo, de la convivencia. Empiezo por Teresa Jiménez Becerril. Voy a hacer una pequeña biografía de quién es Teresa Jiménez Becerril. Como sabéis, es hermana del concejal Alberto Jiménez Becerril, asesinado por ETA en enero de 1998 en Sevilla junto a su mujer Ascen. Ha sido eurodiputada y actualmente es diputada en el Congreso. Teresa, bueno, pues no hace falta decir que es una gran luchadora contra el terrorismo, en defensa de la libertad y también de los derechos de las víctimas, no solamente aquí en España, sino cabe mencionar la magnífica labor que realizó en este sentido cuando estuvo en el Parlamento Europeo. De hecho, como ella misma reconoce, lo que le animó a entrar en política precisamente fue la defensa de los valores de memoria, dignidad y justicia, sin olvidar, por supuesto, la verdad. Decía Teresa hace algunos años que la voz de una víctima es un instrumento, es un arma muy potente, y los terroristas lo saben, porque sin su testimonio los pecados de los asesinos desaparecen. Y por eso, Teresa, precisamente hoy estamos aquí para alzar nuestra voz, para que nunca se olvide lo sufrido y lo padecido, por muchos que otros lo intenten, para quienes, incluido el Gobierno de Sánchez, para que, como decía, los votos de Bildu pues valen mucho más que la dignidad de las propias víctimas. También nos acompaña Dani Portero, hijo de Luis Portero, que era fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, asesinado por ETA en octubre del año 2000. Es presidente de la Asociación Dignidad y Justicia y también es diputado en la Asamblea de Madrid. Su principal bandera, entre otras muchas que tiene, la lucha contra la impunidad y también luchar también contra todo el entramado de Bildu o los herederos de Batasuna. Cabe recordar en esa bandera que decía de su lucha contra la impunidad que fue precisamente la Asociación Dignidad y Justicia la que llevó esta petición a Bruselas para que la Comisión de Peticiones de la Eurocámara envíe una misión a España para investigar los crímenes sin esclarecer de ETA, que luego hablaremos más en profundidad. Y por último, y no por ello menos importante, nos acompaña un gran amigo y, sobre todo, una persona muy comprometida desde el País Vasco en la lucha contra el terrorismo y, sobre todo, en la defensa de la dignidad, pero, sobre todo, de la verdad que tiene que prevalecer a la hora de construir ese relato, como es Iñaki Arteta, que es director de cine y desde los años 90 lleva denunciando el terrorismo de ETA y el sufrimiento de las víctimas a través de diferentes documentales. De hecho, el documental Contra la impunidad, si tengo mal este dato me corriges, querido Iñaki, que recoge precisamente la historia de los más de 300 crímenes de ETA que siguen sin esclarecerse en estos momentos, fue presentado aquí en Valladolid, en la ciudad de Valladolid, en la Semana Internacional de Cine.
También cabe mencionar, bueno, ha hecho muchísimos documentales, pero bueno, por mencionar algunos, 13.000, que por cierto os recomiendo a todos que podáis visualizar todos y cada uno de ellos. Como decía el documental, 13.000, donde puso mirada a las víctimas del terrorismo, Infierno Vasco, a través del cual sacó a la luz del mundo de los amenazados, sin olvidar el duro documental, pero tan necesario, 1980, un documental que muestra aquel sangriento año. Hace tiempo Carteta dejó aparcado su miedo para dar paso al firme compromiso, como decía, de contar un relato auténtico sobre los años del terror. Como él bien dice, hacemos este cine con rigor y sin ideología, para influir como documento histórico de cara también al relato futuro sobre todos estos años de terror. Y sin más, una vez hechas estas pequeñas presentaciones de los ponentes, comenzamos esta tertulia hablando, como decía, de la dignidad de las víctimas. Lamentablemente, bueno, pues hemos visto cómo hace unos días en Mondragón se intentaba rendir homenaje a un asesino sanguinario que tiene en su haber casi 40 víctimas mortales, entre ellas muchos niños. De hecho, cabe recordar que fue el autor del atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza y, desgraciadamente, pues veíamos cómo se intentaba homenajear a este asesino con la consecuencia humillación que esto suponía para las víctimas del terrorismo. Dani, comienzo por ti. Tú que estuviste en Mondragón, cuéntanos un poco cuál fue tu experiencia y lo que vistes allí de los que aplaudían y homenajeaban a este asesino. Muchas gracias, Marimar. En primer lugar, quiero dar las gracias al presidente Casado y a todo el Partido Popular hoy aquí presente, como bien ha dicho Marimar, porque vosotros sois los que hacéis posible que el relato no se olvide. Precisamente llevando este tipo de iniciativas hoy aquí, en donde tenemos la oportunidad y el privilegio, sobre todo, de poder contaros en primera mano muchas cosas. Y yendo al tema que Marimar me pregunta, pues a ver, aquel día fue un día complejo porque yo sentí la necesidad de tener que ir a Mondragón, sobre todo por la siguiente razón. 2 semanas estuvimos en los tribunales de justicia peleando duramente, tanto con, lo que era a nivel de fiscalía, que no veía el delito en ningún momento para prevenirlo, e incluso con delegación del Gobierno allí en Guipúzcoa y en la delegación del Gobierno vasco, que tiene las competencias de seguridad y justicia, es decir, a 3 bandas, y vimos que ninguna de las instituciones era capaz de impedir esta impunidad. Y fijaros que la ley, tenemos leyes que pueden evitar este tipo de homenajes, como el que se produjo al final, que se multiplicó por 50, porque al final se derivó el acto de Mondragón en 50 actos de homenaje en todo el País Vasco a este asesino de 39 personas. Se podía evitar. El Gobierno vasco tiene la Ley 4/2008, que me parece que es el artículo 4, habla de la prevención de actos de delito de enaltecimiento del terrorismo. Ellos tenían comunicaciones por parte de la Asociación Dignidad y Justicia y de muchísimas otras organizaciones, entiendo, de que aplicando ese artículo se podía prevenir, porque el artículo hablaba de prevenir actos, no se hablaba de investigar después del acto. La propia Ley 29/2011, que es la central de protección y solidaridad con las víctimas, también en el artículo 61 lo establecía, la posibilidad de prevenir este tipo de actos. Y luego teníamos la vía penal, y la vía penal se había aplicado anteriormente en muchísimas ocasiones donde preventivamente el actual ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, había prohibido actos previamente a que se produjeran. Curiosamente, él ha cambiado esa posición, ahora está diametralmente opuesto a lo que pensaba y, evidentemente, el Gobierno no impulsó esta serie de cambios que necesitábamos. Lo vivido allí era por un hartazgo de la sociedad, por un hartazgo de las víctimas y, en mi opinión, lo que pasó en Mondragón el otro día, el día 18 de septiembre, fue un punto de inflexión nuevo, un punto de inflexión donde dijimos hasta aquí hemos llegado.
Y por eso había que ir a Mondragón o concentrarse en Madrid, o concentrarse en Zaragoza, o concentrarse en Granada, o concentrarse en tantísimos sitios de España donde este individuo había cometido tantísimos asesinatos. Era la manifestación pura de que la sociedad civil volvía de nuevo a despertar y era necesario estar allí. Pero es curioso porque, al igual que no me costó entrar en Mondragón, me costó mucho salir, porque llegué un poquito tarde, a las 10:30, justo en punto, al acto que teníamos en donde secuestraron a José Antonio Ortega Lara, en Mondragón, en una nave industrial, donde el primer recibimiento que tuvimos fue por escrito, por todas las paredes y por todos los, digamos, las zonas visibles del acto que se celebraba con Ana Beltrán, que agradecimos muchísimo su presencia, a Carlos Iturgaiz también y tantísimos otros compañeros, en donde teníamos la palabra fascistas campora. La traducción es fuera fascistas, la traducción del euskera. Es decir, habíamos ido a invadir de nuevo, ¿no? Ese era el mensaje. De hecho, había vecinos, porque hay un bloque de pisos justo detrás del zulo donde estaba Ortega Lara, en donde nos estaban grabando y haciendo fotos continuamente, que luego vi colgadas en las redes que tienen ellos en ese núcleo. Pero después, cuando nos fuimos al pueblo, nos pasó lo mismo. Estuve con otro compañero también y muchísimos otros militantes. Era Carlos García, que bien conocéis, es concejal en Bilbao y un valiente en la lucha antiterrorista. Y los primeros recibimientos que teníamos allí cuando entrábamos en el pueblo era lo mismo, fascistas campora, en fin. Luego hubo lanzamiento de piedras, en fin, fue terrible. Para deciros que es que había mucha más erchaina, o sea, la erchancha estaba mucho más presente que los propios manifestantes. O sea, aquello era terrible. Incluso para tener que salir del pueblo fue muy complejo. O sea, me costó poco entrar, pero me costó mucho salir. Tuvimos que acudir a determinadas furgonas de la erchancha para poder salir, que nos escoltaran, porque incluso hicieron un cordón de salida, lo recuerdo perfectamente, porque me impresionó bastante. Me impresionó el ver que todavía seguíamos con ese odio, esa semilla del odio metida en determinadas personas que estaban allí, que lo que querían era, de alguna forma, que no hiciéramos esos actos. Lo que se pretendía, de alguna forma, era decir allí, en Mondragón, al igual que se dijo en toda España, era que hasta aquí hemos llegado. Y por eso es importante todas las iniciativas que a nivel del Congreso de los Diputados se están haciendo a través de todos vosotros, todos los que sois diputados nacionales, precisamente por eso. Porque cuando se aprobó la famosa directiva, que conoce muy bien Teresa, del año 2017, en la lucha contra el terrorismo, en Bruselas, en el Parlamento Europeo, se recogieron muchísimas iniciativas en la lucha contra el fraude, contra el blanqueo de capitales, contra los viajes, contra la logística en terrorismo. Pero ahí nos faltó algo, en mi opinión, que fue el enaltecimiento del terrorismo. El enaltecimiento del terrorismo no se recogió en aquella directiva y precisamente es lo que muchísimos magistrados de la Audiencia Nacional utilizan como excusa para no suspender cautelarmente este tipo de actos. Ahora te explico. No es que no se recogiera. La cuestión... Tienen que matar, tienen que estar activos. Claro, entonces el problema que teníamos era que... Pero que no han interpretado la ley. No han interpretado la ley y el asunto es que en Europa, entiendo yo, que ahora mismo se está regulando de una manera extraordinaria en la lucha contra el terrorismo, pero aquí que estamos en una fase, respecto al terrorismo de ETA, de salida de alguna forma de los propios terroristas de las cárceles después de muchos años, lo que no se dan cuenta es que aquí el terrorismo que hay es un terrorismo donde ellos, los que nos mataron a nuestros familiares, nunca se creyeron que fueron terroristas, siempre creyeron que eran héroes y por eso son recibidos como héroes. Y ese es el mensaje que quizás deberíamos en el futuro y seguir insistiendo muchísimo en que tenemos que evitar, porque lo que se ha utilizado esta directiva, en vez de lo positivo que tenía y donde tantísimos europarlamentarios como Teresa Jiménez Becerril o Maite Pagaza o tantísimos otros pelearon porque se hiciera una directiva, no se supo interpretar correctamente y esa falta de interpretación es lo que está provocando
que no se prohíban a nivel de la Audiencia Nacional pues este tipo de actos. Teresa, sí, continúa. Bueno, primero, muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí. Gracias a todos los presentes, a los vallisoletanos, a mis compañeros, a todos los castellanos, a su presidente y, por supuesto, a nuestro presidente Pablo Casado, porque yo siempre he tenido claro que tú estás al lado nuestro, al lado de las víctimas, estás en donde tienes que estar. Pero, desde luego, darnos esta visibilidad. Tú tienes muy claro que a quien hay que darle la visibilidad es a las víctimas y no como el gobierno que tenemos, que a quien da la visibilidad es a los herederos de ETA. Eso es una vergüenza y, por supuesto, esto es un homenaje y un acto de desagravio ante todo lo que estamos sufriendo, no solo las víctimas del terrorismo, sino todos los españoles, porque para mí todos los españoles han sido víctimas del terrorismo. A nosotros nos pasó. Fuimos los que llevamos la peor parte, pero en realidad el terrorismo mata a uno para aterrorizar a todos, con lo cual todo el mundo es víctima y con lo cual lo que nos está pasando le duele en lo más profundo a cualquier ciudadano español que no ha olvidado los valores por los que fueron asesinados tu hermano Miguel Ángel, tu padre o mi hermano Alberto Yassen y casi 900 víctimas, más de 6.000 heridos, desplazados, secuestrados, por lo cual lo que pasa en este momento, por qué todo esto no se está interpretando, por qué el trabajo que hemos hecho, como bien ha dicho Dani, el trabajo que he hecho en Europa con Maite, con mi compañera Maite Pagasa, con otros diputados, que tanto hemos trabajado, primero en la ley anterior, en la del 2012 de víctimas del delito, donde se hablaba de terrorismo, más luego en la de combatir el terrorismo. Por supuesto que está la humillación a las víctimas. ¿Y cómo? Por supuesto que está el enaltecimiento del terrorismo. Si parte de las ponentes éramos nosotros, eso era imposible que no estuviera allí escrito. Lo que pasa que ya fuimos a la Audiencia Nacional, al Tribunal Supremo, y estuvimos hablando con un juez que fue increíble, o sea, yo no daba crédito. Es decir, todo su argumento era que ETA no mataba. Entonces habían hecho una interpretación torticera de la ley. Claro, yo le decía, pero es que quienes lo han escrito estamos aquí y se lo estamos diciendo. Usted no está interpretando el espíritu de la ley. El espíritu de la ley era proteger a las víctimas. Sí, pero es que ya no mata. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es donde este gobierno también se ha acogido, como diciendo, bueno, ya no mata, pues a pasar páginas rápido, a que la gente se olvide, pero esto tiene una única razón de ser, que es que ahora mismo estamos en un gobierno, o sea, tenemos un gobierno que necesita a Bildu, que necesita a los herederos de ETA para gobernar, para seguir en donde está. Entonces, todos los movimientos que hace, ¿qué es lo que pasa? No hacéis nada en el Congreso, no presentáis. Por supuesto que presentamos. Lo que no dejamos es de presentar cosas, ya sea en el Congreso como en el Senado. Proposiciones no de ley para acabar con los homenajes, para los crímenes sin resolver, que ya contará bien Dani, que hay más de 370 crímenes sin resolver. Hacemos todo tipo de iniciativas, de proposiciones de ley, para que no se pueda pactar políticamente, para que no se pueda pactar con un partido y para intentar ilegalizar de la manera que sea posible a Bildu. Lo hacemos todo, pero lo perdemos. Votan en contra. La gente tiene que saber que el Partido Socialista actual vota en contra de que se deje de humillar a las víctimas del terrorismo. Votó el otro día en contra y cuando yo vi el resultado dije vergüenza y la señora Lastra dijo la tuya. Eso es lo que pasa y lo que pasó allí. El otro día votaron en contra en el Senado a una proposición de UPN también para que se dejara de humillar a las víctimas y contra los homenajes. El mismo día que se estaba firmando y dando la mano y negociando el ministro Bolaños los presupuestos con Bildu. Eso es una auténtica vergüenza. No es que no haya leyes, no es que no haya iniciativas,
es que tienen la mayoría parlamentaria para votar en contra de nosotros, en contra de las víctimas del terrorismo. ¿Por qué? Pues porque los valores por los que murieron nuestros seres queridos a ellos les sobran. Por lo tanto, a ellos ahora mismo nosotros les sobramos. Con lo cual, es muy importante lo que estamos haciendo aquí, es muy importante el trabajo que hacemos, es importantísimo el trabajo que ha hecho más de 20 años Iñaki diciendo y contando la verdad. ¿Por qué? Porque a ellos nosotros les somos muy incómodos, porque a mi hermano le pegaron un tiro en la nuca cuando estaba volviendo a casa y a su mujer, que lo estaba acunando y llorando, le pegaron otro, y a menos de 2 o 3 metros había 3 niños de 4, 7 y 9 años. Y eso no lo puede escuchar nadie, y saber que luego se homenajea en Villava al terrorista que mató a mi hermano y a Asen en Navarra. Lo homenajean todos los años. Y con el beneplácito de este gobierno, como han hecho con Parot, que mató al padre de Jaime Mateu, nuestros compañeros, aparte de a 39 otros más, entre ellos niños. Entonces, ¿cómo usted va a aguantar de apretar un botón en contra de los homenajes, de que se frenen los homenajes y luego sentirse cómodo? Pues borrando de golpe todo lo que pasó. Y entonces, por eso es tan importante que nuestro partido ni ha olvidado, ni quiere, ni puede, ni debe olvidar. Y yo agradezco mucho a todos ustedes, porque sé que todos ustedes lo hacen cada vez que hablan y nos defienden y nos hacen sentirnos acompañados y que no nos han olvidado. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. La verdad es que después de escucharte y de oír, ¿no?, en un relato todo lo que desgraciadamente estamos viviendo, no solamente las víctimas, ¿no?, ese olvido, esa humillación, esa traición que estamos observando, ¿no?, pues nos lleva a preguntarnos qué hemos hecho las víctimas para merecernos todo esto, ¿no? Y más de unos partidos, bueno, pues que se les llena la boca y no hace más que alzar la voz, pues para defender la memoria histórica de los hechos relacionados con la guerra civil o con la propia dictadura. En cambio, quiere ponernos un techo o quiere intentar olvidar esa memoria democrática, que es la que sin lugar a duda representan las víctimas del terrorismo. Pero bueno, a pesar de esos techos que nos intenten imponer y a pesar de esa ley de silencio que quieren traernos, desde luego seguiremos alzando la voz y seguiremos trabajando, y lo haremos porque tenemos a gente como Iñaki Arteta, que pone voz continuamente en sus documentales y que visualiza no solamente ese intento de olvido por parte de las instituciones, sino esa humillación de la que estábamos hablando con esos homenajes. En nombre de las víctimas solamente te podemos dar las gracias. Gracias por poner voz, gracias por poner cara a tanto sufrimiento. Y bueno, pues tuya es la palabra para que nos cuentes desde luego esos proyectos, no solamente que has hecho, sino que tienes en mente para defender la dignidad de las víctimas y, como insisto, para alzar la voz denunciando el acoso y derribo que todavía seguimos sufriendo y viviendo en el País Vasco. De hecho, son públicos y recientes pues las humillaciones a las que han sometido a muchísimos compañeros de nuevas generaciones, al propio hijo de Carlos Iturgaiz, y que eso desgraciadamente es una realidad en el País Vasco. Iñaki, tuya la palabra. Muchas gracias, Marimar. Bueno, en primer lugar, agradecer al partido y a Pablo Casado en especial haberme invitado a este acto, al que vengo encantado, pero como ciudadano también aprecio mucho la sensibilidad que significa en un partido atender la causa de las víctimas continuamente, ¿no? Y yo creo que esa es la línea de la decencia que separa en estos momentos en España
a unas gentes de otras, a unos partidos de otros, ¿no? Lo que ha ocurrido en el País Vasco con los homenajes, bueno, yo creo que obedece a que el País Vasco lleva viviendo desde hace muchísimos años una situación de excepción. Yo creo que es un lugar en el que han pasado no solo cosas terribles a personas como son las víctimas, sino a cantidad de ciudadanos que se han visto sometidos y aún se ven sometidos a una presión nacionalista o ultranacionalista insoportable, ¿no? Y que ha dado forma a una sociedad, como digo, extraña, de excepción dentro de lo que es España, ¿no? Dentro de poco lo será Cataluña, probablemente, ojalá me equivoque, pero eso da pie a que en el pasado hayamos visto cómo se han celebrado elecciones democráticas al día siguiente de haber matado a un político de un partido no nacionalista. Eso lo hemos visto en muchas ocasiones en el País Vasco, ¿no? Todos hemos vivido. Lo de los homenajes, claro, es una nueva indecencia, una nueva provocación del mundo ultranacionalista con la permisividad del nacionalismo y con la extravagante complicidad del Partido Socialista en estos últimos años, ¿no? Claro, y eso yo pienso, bueno, pues lo de los homenajes es terrible, ¿cierto? Lo más terrible es que se acabarán pronto porque ya van saliendo todos los presos a la calle, ¿no? Es decir, los vamos a ver en tu pueblo, en el mío, aparentando ser gente normal, tratados como gente normal porque tiene un partido detrás que es tratado como de una manera honorable en los medios de comunicación. No os digo en los vascos, todavía da un poco más de repulsión ver cómo se le trata en la televisión pública vasca o en la radio pública vasca. Y eso es lo que tenemos ahora, ¿no? Yo creo que lo que tenemos ahora, porque hemos venido arrastrando todo este tiempo, ¿no? Desde que empecé a hacer la primera película, en la que nos dio su testimonio Marimar, hasta ahora han pasado 20 años y en 20 años sí es verdad que han cambiado cosas. Es decir, es verdad que ETA no mata y puede ser algo de lo que se pueda alardear desde el punto de vista político en algunos ambientes y de lo que también uno como ciudadano puede estar más tranquilo, ¿no? Viviendo en el País Vasco, ¿no? Pero lo que ha quedado después del terrorismo es sutilmente más peligroso, sutilmente, bueno, a veces de la sutileza se pierde con estas cosas de los homenajes, ¿verdad? Pero es mucho más peligroso que la amenaza terrorista en términos de historia y en términos de relato, ¿no? Y en términos también de decencia social, ¿no? Yo creo que todo esto transmite no solo los homenajes permitidos a los terroristas, sino los muchos discursos que vemos públicamente y muchos de ellos de elementos del gobierno, de nuestro gobierno en la actualidad, transmite una cultura espantosa para la juventud, ¿no? No para nosotros, a nosotros parece escandaloso, pero para la juventud es aún más pernicioso, ¿no? Es decir, la sensación de que vives en un país en el que un partido que está ligado exactamente al terrorismo y a tantas muertes y extorsiones, que esté apoyando a un gobierno democrático, bueno, vuelve a ser algo muy difícil de explicar fuera de España, imposible de repetir, yo creo que en cualquier otro país de Europa, y que nos tiene que poner muy alerta, ¿no? De qué vamos a hacer a partir de mañana, o sea, no hoy, sino a partir de mañana, para situar lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo, esos coletazos de exaltación del terrorismo, lo que podemos aportar a las nuevas generaciones en cuanto valioso, algo que valga, no solo protestar por lo que pasa, que también hay que hacerlo, claro, sino aportar elementos que acumulen valores, que son los valores que estoy seguro que compartimos todos aquí, compartimos la mayoría de los demócratas en este país. Pues al hilo de tu intervención,
pues me da paso a tocar el otro tema que yo creo que es algo primordial, no solamente, insisto, para las víctimas, sino para toda la sociedad de bien, como es la construcción del relato. Y aquí lo quiero unir también a la lucha contra la impunidad y la necesidad de resolver los más de 300 crímenes que a día de hoy siguen sin sentencia judicial. Porque, como decía, hoy estamos en el momento de la construcción de ese relato, de un relato, como decía al inicio de mi intervención, de no puede haber ni equidistancia ni ambigüedades, donde quede muy claro que hay vencedores y vencidos y donde quede, desde luego, muy claro que de manera unilateral se utilizó la violencia para imponer un proyecto totalmente totalitario. Y no podemos cerrar el capítulo del relato, ¿verdad, Dani? Y ahí te voy a dar ahora la palabra porque, como decía en tu presentación, tu bandera es la lucha contra la impunidad y me gustaría que nos explicaras la maravillosa labor que estás llevando a cabo no solamente en Europa, sino también aquí ante la justicia española, que ayude a resolver todos y cada uno de esos crímenes. Como decía, no podemos cerrar ese relato sin conocer los nombres y apellidos de todos y cada uno de los asesinos. Es cierto que muchos dicen, pero si muchos de esos crímenes han prescrito. Es cierto, han prescrito, pero las víctimas del terrorismo tenemos el derecho a saber la verdad y todos tenemos el derecho a saber quiénes fueron con nombres y apellidos los asesinos de nuestros familiares, porque sin lugar a duda ese es un paso que necesitamos para ayudarnos a ir cerrando las heridas. Y, como decía, para eso es necesario poner en valor la labor que estáis haciendo desde la Asociación Dignidad y Justicia de ayudar a todas esas familias que, si no pueden ver cumplido su derecho a la justicia porque muchos de esos crímenes hayan podido prescribir, sí tienen derecho a la verdad. Y sí que me gustaría, de verdad, que pusieras en valor, porque así lo hacemos las víctimas del terrorismo, la magnífica labor que hacéis desde la Asociación Dignidad y Justicia en la lucha contra la impunidad y en ayudar a todas esas familias a que pongan nombre y apellidos a los asesinos de sus familiares. Muchas gracias, Marimar. A ver, lo primero que tengo que decir es que a veces las víctimas de ETA y cuando estamos con otras víctimas, porque no tenemos que olvidar que hay víctimas del atentado del 11 de marzo, hay víctimas del yihadismo, incluso diría yo que hay víctimas de los CDRs. Fijaros a dónde quiero llegar, porque en el procedimiento que tenemos abierto de la Audiencia Nacional se ven unas similitudes y analogías absolutamente clavadas entre lo que era la organización de la Kale Borroka en el terrorismo de ETA con lo que hacen los CDRs o lo que de alguna forma han organizado en todos los tipos de terrorismo que tenemos. Hay una excepción, que es el terrorismo de ETA. ¿Y por qué tiene esa excepción? Por la sencilla razón de que casi la mitad de los asesinatos está sin resolver. Al estar la mitad prácticamente sin resolver, genera una impunidad terrible a nivel judicial, porque es cierto que la memoria, que la dignidad y la justicia, pero la memoria y la dignidad no se consiguen si no hay justicia, porque cualquier familia de una víctima del terrorismo que no ha tenido un procedimiento y un duelo judicial no es lo mismo que la que sí lo ha tenido. Y en eso es lo que estamos, de alguna forma, en Europa, en la Audiencia Nacional e incluso en Argentina. Estamos abriendo causas por delitos de lesa humanidad y ahora, dentro de poco, lo haremos en Alemania. ¿Por qué? Pues porque de alguna forma vemos que el Código Penal español se ha quedado insuficiente para resolver estos temas. Y tenemos que acudir a la legislación penal internacional para intentar, a través de delitos de lesa humanidad, ojo, ya considerado por la Audiencia Nacional que la organización terrorista ETA era una organización que cometió crímenes de lesa humanidad, muy importante este detalle en el que no hemos caído, es decir, uno de los delitos más graves a nivel internacional, eso fue en el año 2015, pues eso nos hace posicionarnos en distintos escenarios judiciales, en diferentes países, donde la legislación de alguna forma nos puede ayudar a resolver casos donde no se puede hacer a través de la Audiencia Nacional. El delito de lesa humanidad, que es el artículo 607 bis del Código Penal, se introdujo en el Código Penal español el 1 de octubre del año 2004.
Eso nos hace imposible retroceder hacia atrás en los casos que están sin resolver, que son la gran mayoría. Sin embargo, existen otros países que sí se pudo aplicar. Estrategias judiciales de ir a otros países por este tipo de delitos están sirviendo, pues, por ejemplo, para que sepáis, en Argentina llevamos el caso de Manuel Zamarreño y José Luis Caso, que son dos compañeros del Partido Popular, del Ayuntamiento de Rentería, en donde la sucesión de los asesinatos se produjo en 6 meses y había una clara, intencionalidad política de destruir a un grupo determinado, que es lo que establecen los delitos de lesa humanidad. Son delitos finales de los 90. En Alemania estamos empezando un caso concreto, casos concretos de la persecución en Le Moniz y de los atentados que hubo, contra ingenieros o personal directivo relacionado, con la empresa Iberduero. Estamos viendo todas las vías posibles, pero la única realidad hoy es que hay 376 asesinatos sin resolver. La única realidad es que a día de hoy, el 1 de octubre, dentro de 2 días, las transferencias en competencia penitenciaria pasan al Gobierno vasco y tienen 50 asesinos en sus cárceles que ya sabemos no van a colaborar con la justicia, y lo peor de todo, que el resto de asesinos de ETA ya han sido todos trasladados a una corona muy cercana al País Vasco, en segundo grado, con el objetivo de que el propio Gobierno vasco, a través de, las instituciones penitenciarias vascas, pueda favorecer el tránsito al tercer grado de estos que están fuera del País Vasco, ofreciéndoles posibilidades laborales incluso. ¿Qué ocurre? Que la legislación actual no contempla ni en el artículo 90, ni en el 72, 90 del Código Penal, ni en el 72 de la Ley General Penitenciaria, la, cooperación efectiva para resolver asesinatos pendientes. ¿Qué ocurre? Que solo contempla el Código Penal exclusivamente la condena de una organización terrorista ETA y una petición genérica de perdón a las víctimas, cuando eso está obsoleto a día de hoy, si suponemos que la organización terrorista ETA desvincularse ya no tiene ningún sentido. Por eso digo yo, fijaros las trampas que hizo Sánchez en el año 2019 para enmascarar la transposición de esa directiva de marzo de 2017, lo que hizo fue modificar 2 o 3 artículos, sobre todo los que tenían que ver con los dirigentes de la organización terrorista o los que tenían que ver con la logística, para aplicarlos de manera global. Pero se olvidó de 2 cosas fundamentales: modificar el artículo 90 y modificar la Ley General Penitenciaria. ¿Por qué? Porque ahí se podía pedir específicamente una colaboración expresa con las autoridades judiciales, no con las autoridades genéricas, que es como viene establecido en las leyes. Porque una autoridad puede ser el delegado del Gobierno, y el delegado del Gobierno del PSOE va a ayudar a que se resuelvan los asesinatos. No. Esa modificación de la ley, o por ejemplo, una iniciativa que tuvo el Partido Popular, que fue precisamente, se presentó a través del Senado, que era en los cambios de grado, del primer al segundo grado, la posibilidad de la colaboración efectiva, precisamente para ya obtener una información que pudiera facilitar la resolución de esta casi mitad de atentados de ETA sin resolver. El PSOE, en el año 2019, en marzo, lo único que hace es eso, se olvida absolutamente de modificar los artículos importantes, se olvida incluso de una cantidad de ideas de esa directiva de protección a las víctimas del terrorismo y no modifica el Estatuto de la Víctima de Delitos del año 2015, se olvida absolutamente, da 2 pinceladas al Código Penal y adiós. ¿Qué ocurre? Que le interesa. ¿Por qué le interesa? Porque su socio preferente, como bien ha dicho Teresa, y todos sabemos aquí, es Bildu. Es Bildu, es la portavoz de Bildu que el primer día que se subió al estrado del Congreso de los Diputados, se subió con un mensaje claro al PSOE. Euskal, presoak, Euskal Etxera. Las famosas flechitas. Y lo tenía en la solapa. Pues yo me acordé perfectamente cuando se subió al estrado el primer día que tuvo que intervenir en el Congreso de los Diputados, y fue un mensaje a Sánchez. Y le dijo: Sánchez,
Olvídate de cambiar legislaciones en favor de las víctimas. Olvídate. Por eso es importante que las iniciativas del Partido Popular, precisamente en este tipo de modificaciones, Código Penal, Ley General Penitenciaria, Estatuto de la Víctima. Fijaros un detalle del Estatuto de la Víctima. El Estatuto de la Víctima, en el artículo 7, 11, 12 y 13, te posibilita a las víctimas del terrorismo que durante la ejecución de la condena, es decir, mientras estén en la cárcel, se pueda recurrir los autos de modificación de segundo a tercer grado y de tercer grado a libertad condicional. Es importantísimo, y yo siempre que tengo un foro público lo digo, que la víctima esté personada en la ejecución de la condena, por lo menos evitar ese escarnio. Y otro detalle muy importante, importantísimo, y esto hay que decirlo a viva voz, también te posibilita el dar información para que los terroristas respondan civilmente por sus delitos. El Estado indemniza a la víctima del terrorismo, pero el Estado debe repercutir contra el terrorista para recuperar ese dinero que ha tenido que poner en antelación a la víctima del terrorismo. Esa posibilidad la tiene el Estado. Y para ello, si por ejemplo tenemos un caso, os voy a poner un ejemplo y lo vais a entender muy rápido, de un personaje, un terrorista, que está en la cárcel de Logroño, que está en segundo grado, se le traslada a tercer grado a una cárcel a la de Villava, a la de Bilbao, a la de San Sebastián, y se le ofrece un trabajo. Se le ofrece un trabajo. En ese momento en el que la víctima del terrorismo o una asociación de víctimas se entera, debe de ponerlo a disposición judicial para que se le embargue el sueldo, para que se le embargue, digamos, el daño que ha hecho a través de, digamos, pues la responsabilidad civil que tiene. Es decir, tenemos muchos mecanismos. Tenemos el mecanismo de Europa, del Comité de Peticiones, como bien ha comentado Marimar, y el mecanismo del Comité de Peticiones de Europa, que a propósito la visita será entre el 4 y el 5 de noviembre, va a venir una delegación de 10 eurodiputados, o casi 10, de 5 a 10 eurodiputados, conozca la verdad de lo que ha pasado en España y dé instrucciones a través de una resolución final de ese comité de peticiones para que las autoridades judiciales se pongan las pilas, investiguen otras vías. Existen muchísimas vías para luchar contra la impunidad y contra el terrorismo. ¿Por qué nunca se ha condenado a un jefe de ETA por un atentado terrorista? ¿No creéis que una familia no le importaría que se condenara al jefe en vez de al autor material cuando no hay pruebas contra el autor material? Sí existe la posibilidad. El artículo 30 del Código Penal lo establece, la autoría inmediata por dominio de la organización. Esas posibilidades que tenemos son por las que peleamos día a día y por las que yo sé que estoy en el partido correcto, porque este partido siempre ha sido el de las víctimas del terrorismo desde un principio y hasta un final lo será. Y por eso os quiero dar mucho las gracias. Sin duda alguna, Dani, y tomando el último que has dicho, que frente a la foto vergonzante e indignante del Partido Socialista, el Gobierno de Sánchez sentándose a negociar con Bildu, pues hoy tenemos aquí la foto de la dignidad, la foto que de todos los hoy aquí presentes en la defensa de esos principios irrenunciables como son verdad, memoria, dignidad y justicia. Por eso siempre estaremos agradecidos al Partido Popular. Teresa. Sí. Sobre el relato, la importancia de contar el relato y luchar contra la impunidad. Sí. Tú también desde el Parlamento Europeo hiciste una labor encomiable en este sentido. Sí, yo creo que él lo ha explicado, Dani, perfectamente. Yo creo que leyes hay, como he dicho anteriormente, y de hecho en el Parlamento Europeo hemos hecho toda la legislación y de hecho también hay una legislación y el Parlamento Europeo ha pedido frenar los homenajes de ETA, cosa que se hace absolutamente caso omiso, no han reaccionado. Este Gobierno mira mucho a Europa para lo que le sirve, pero cómo va a explicarle a sus colegas, a Macron, bueno, a Merkel, al que venga, Dios quiera que venga uno que
que por lo menos tenga sensibilidad respecto al terrorismo. ¿Cómo va a explicar a Draghi que ahora al revés está sacando todo lo que tiene que ver con Brigate Rosse, está hablando y ayudando a las víctimas de hace 40 años de esa organización terrorista? ¿Cómo le va a explicar que aquí se homenajea a los terroristas de ETA y que él no mueve un dedo porque son sus socios? Claro, no puede. Entonces yo creo que el tema legal lo tenemos complicado, lo cual no quiere decir que no lo trabajemos y que no estemos detrás. Como yo ya digo, yo paré dos homenajes a mi hermano, al asesino de mi hermano, pero el problema, lo que sí hay es una impunidad moral. O sea, lo que sí podemos parar, lo que los españoles no podemos permitir, es que se homenajee al terrorista más sanguinario de la historia de España. O sea, que no sea capaz este gobierno, que no sea capaz el señor Marlaska de hacer nada para que esto se pare, que diga la Audiencia Nacional que esto no se puede parar. Yo no me lo creo. O sea, nosotros tenemos que hacer una presión social, o sea, está en nuestras manos, así como cuando se levantaron las manos blancas. Por supuesto que entonces ETA mataba, pero ahora ETA no nos mata, pero no nos deja vivir, porque yo no creo que uno pueda vivir con esta inmoralidad. Pero ¿qué país, en qué país de Europa, en qué país del mundo se le hacen homenaje a los asesinos de Bataclan, a los asesinos de las Torres Gemelas, a los asesinos de los mercados en Berlín o de los autobuses de Londres? Sería impensable. ¿Y por qué tenemos que soportar nosotros eso? Yo creo que lo que estamos viviendo ahora mismo, nosotros no tendríamos que estar aquí defendiendo. Nosotros no somos las víctimas las que tenemos que estar todo el tiempo reivindicando. Es el Estado el que nos debe la vida de nuestros seres queridos, de Alberto, de Miguel Ángel, de tu padre, Luis, y de tantísimos. Es el Estado el que tiene que mirar por nosotros. Y gracias que tenemos ahora mismo, como hemos dicho antes, un partido que sabemos que no nos va a dejar solos, que está detrás nuestra y que no va a dejar a los españoles que sienten como nosotros. Porque yo repito, hay mucha gente que siente como nosotros, no sentimos solo así. Aquí hay víctimas y hay también otras víctimas y personas que a lo mejor están vivos pero que han estado muy cerca de no estarlo, pero hay muchísima gente que no lo son. Pero yo estoy tan segura que sienten como nosotros, con lo cual yo creo que lo que tenemos ahora mismo que luchar, y lo que sí está en nuestra mano, y esto no es un meeting, yo no estoy haciendo ningún meeting, ya el meeting lo haré cuando me toque y en los sitios donde toque. Esto es una convención, pero es que estamos en un momento tan delicado, tan vergonzoso, tan inmoral, tan indecente, que tenemos la obligación de intentar acortar el tiempo de esta persona que nos está llevando a esta indecencia. Los españoles no podemos soportar que se homenajee en nuestro suelo al terrorista más sanguinario de nuestra historia. No podemos soportar que se le hagan homenajes, no podemos soportar que un ministro del Interior mienta a todos los españoles y a las víctimas del terrorismo diciendo que no iba a acercar a quienes tuvieran delitos de sangre. Eso le dijo a la Asociación Víctimas del Terrorismo. Y no solo los ha acercado, que les ha progresado de grado. ¿Qué significa progresar de grado? Que van a salir en la calle en 2 días. Con lo cual, yo lo que creo es que lo que tenemos que hacer es seguir hablando, no callar. Tenemos la obligación de hablar. No es cómodo estar todo el día. La gente dice, nosotros no somos vengativos. No somos vengativos. Nadie, ni una víctima del terrorismo, se tomó la justicia por su mano. Ni una. Lo cual ya es complicado. Porque todos tenemos hermanos, todos tenemos gente que hubiera dicho dónde hay que ir. Entiendo, no por falta de ganas, desde luego, pero nadie lo hizo porque era el Estado el que nos protegía. Pues yo le digo que en este momento yo siento que el Estado no nos está protegiendo. Siento que tenemos un gobierno que no nos protege,
unos jueces que están interpretando, muchos de ellos, nuestras leyes, las leyes que hacemos en España, las leyes que hacemos en Europa, de una manera como va la corriente, y desgraciadamente la corriente va a olvidar lo que debería ser inolvidable, y la corriente va a, como dije antes, a pasar páginas y a que, como ETA ya no mata, pues nosotros estemos mejor calladitos, pero claro, a nosotros no nos van a callar. Yo espero vivir mucho para seguir contándolo. Totalmente de acuerdo, Teresa. Iñaki. En la construcción de la necesidad de ese relato, sin equidistancias, sin ambigüedades y contado desde la verdad, pues tú tienes mucho que aportar, porque es cierto que es que ahora, pues bueno, pues hay como un mantra que como ETA ya no mata, pues todo tiene que ser olvidado, todo tiene que ser perdonado, incluso ahora, como hemos hablado, bueno, pues le damos ese valor de sujeto político a Bildu, frente incluso y prioridad a Bildu antes de sentarse a negociar incluso con el Partido Popular, un partido que ha sufrido y ha padecido en sus propias filas el acoso, la amenaza, la bomba y el tiro en la nuca, ¿no? Es cierto, bueno, pues que ahora estamos viviendo, tal como se está contando aquí, bueno, pues que hay un interés en no hacer absolutamente nada, pues para paralizar esos homenajes a ETA. Dani lo decía, no solamente la legislación nacional, tenemos la legislación autonómica, incluso el propio Parlamento Europeo ha enviado un mandato al Gobierno de España diciendo que haga todo lo posible que impida esos homenajes a etarras, y también otro mandato que, como siempre, hace caso omiso. Aquí Sánchez solamente hace caso a lo que le envía a Bildu, el resto le da exactamente igual, que era que persiga y que investigue los más de 300 crímenes de ETA sin sentencia judicial. Pero es que ahora también, bueno, pues hay un propio interés de tapar, de silenciar a las víctimas del terrorismo, de darles espacio público, institucional, a los propios verdugos, pues para que ellos cuenten su relato, es el relato de las bombas y los tiros en la nuca, que ellos se sienten tremendamente orgullosos. Y el problema es que a muchos de nosotros no nos pueden decir, incluso a todos los que estamos hoy aquí en este espacio, por mucho que nos quieran contar, lo hemos vivido, y no nos pueden intentar tergiversar la realidad porque lo hemos vivido y lo hemos visto. Pero el problema son, y no ya las futuras generaciones, las presentes generaciones, porque de hecho hay muchos estudios que sitúan a chavales de 16, 17, de 15, incluso de 20 años, por eso la importancia de volver a retomar esa iniciativa de 20 años después, el testimonio de las víctimas. Les preguntas quién fue ETA, quién son las víctimas del terrorismo, quién fue, por poner mi caso, podríamos poner cualquiera de nosotros, Miguel Ángel Blanco, es que no tienen ni idea. Entonces, corremos el riesgo por parte de la izquierda abertzale y, desgraciadamente, también por parte del actual Gobierno, de tergiversar esa historia y que las futuras, incluso las presentes generaciones, no conozcan la realidad. Por eso, de verdad, la importancia de esos documentales, porque eso es lo que se va a quedar en el futuro, y por mucho que otros intenten, siempre tendremos esos documentales tuyos tan maravillosos que cuentan la verdad, como tú decías, sin ideologías, sin ningún tipo de intención más que contar la verdad de lo que hemos sufrido y padecido, no solamente en nuestra tierra, en el País Vasco, sino en el resto de España. De hecho, antes lo iba a decir, no lo he dicho, hoy estamos aquí como 8 apellidos vascos, o sea, Andalucía y el País Vasco. Esto es la muestra fiel de lo que ha sido el terrorismo, ¿no? Con sus raíces en el País Vasco, pero que se han extendido a cualquier lugar de España. Y hoy la foto esta es la evidencia de, como decía Teresa, de que todos, de manera directa o indirecta, somos víctimas del terrorismo. Iñaki, la importancia de los documentales, ¿no? Y que quede para el futuro. Sí, yo soy consciente de que quedarán mis documentales y los libros que ha escrito otra gente o los artículos, ¿no? Pero también nuestras dejaciones, es decir, lo que no hagamos ahora lo van a heredar los siguientes, ¿no? Lo que no se ha hecho. Y Teresa lo ha escrito perfectamente, ese ambiente de miseria moral mezclado con indiferencia y con esa sensación de amortizar, de haber amortizado ya el asunto del terrorismo. ETA no mata, las víctimas que hablen cada vez menos y la ciudadanía otra cosa, y los gobiernos, como estamos asistiendo ahora mismo,
pues a otra cosa. Claro, dentro de todo eso, el peor que más daño, pienso yo, que a las víctimas o a la causa de las víctimas, más daño que los homenajes es precisamente ese relato que se puede construir, ¿no? O dejarles al margen de ese relato, o fundirlo como se está haciendo intencionadamente o menos intencionadamente con ambigüedades y con buenismos, ¿no? En los que, bueno, hay terroristas que se arrepienten, alguno, quiero decir, pero se le eleva a una categoría de ejemplo social y ejemplo para las víctimas incluso, para decir a las víctimas, oye, tú no deberías pedir perdón, no es que terroristas que necesitan que tú te acerques a ellos para crear una especie de convivencia mágica, ¿no? En la que ya se olvida el pasado, es decir, reduciéndolo todo al ámbito de lo privado, ¿no? Por decirlo así, una víctima, un terrorista, alguien que hizo el mal, un poco, y una víctima, y así lo solucionamos todo. Bueno, pues no. Yo creo que el relato son muchas cosas, incluidas las que cada uno de nosotros en nuestros círculos podamos ir transmitiendo a los que tenemos cerca, ¿no? De otra generación o en el País Vasco, con un elemento clave que se llama valentía, hasta el día de hoy, hablar en los círculos privados de trabajo y tal, exponiendo una posición clara frente al ultranacionalismo o a los herederos del ultranacionalismo. Es decir, como decía antes, los homenajes se pueden acabar, pero Bildu va a estar ahí. Va a estar ahí y va a ser difícil o es improbable que pueda desaparecer de nuestra existencia. Y eso nos dibuja una sociedad en la que estamos y en la que tenemos presente siempre el recuerdo político de por qué se mató. Y eso yo creo que tiene unas lecturas muy tóxicas, ¿no? Muy tóxicas. La mosca que estaba con Daniel me ha venido ahora. Se ha pasado de lado. Es al que habla le viene la mosca, ¿no? y eso es el ambiente en el que yo en lo que trabajo es en el relato. Es decir, yo cuento cosas que han pasado, lo cuento con la mayor honestidad posible y alejada de la ideología, como dices, para que sirva entre todos los relatos, de todas las cosas que se pueden contar de nuestro pasado, haya una referencia sana, testimonial, de las personas que más han sufrido, que han sido las víctimas, ¿no? Y eso quedará, seguramente, y junto con los historiadores, dejarán las cosas en su sitio. Yo estoy convencido de eso. Ahora, ¿la sociedad futura será mejor o no con respecto a este asunto, que es clave? Yo creo que en la calidad moral de la sociedad será mejor o no dependiendo de lo que dejemos nosotros a los siguientes. Los siguientes, no podemos decir, es que, bueno, yo lo digo a veces, los chavales no tienen ni idea, pero ¿por qué no tienen ni idea? Ya es la cuestión que nos interpela, ¿no? Es decir, los padres no han hablado de esto a sus hijos, menos en el País Vasco. Las víctimas han hablado lo justo, lo que se les ha permitido. El discurso de las víctimas se desvanece de alguna manera. Entonces, todo eso va a hacer que el relato, aunque esté ahí, bien escrito, aunque esté bien escrito por los historiadores y se pongan las cosas en su sitio, tenga o no importancia en las nuevas generaciones, ¿no? Y si no tiene importancia, no seremos una sociedad mejor. Seremos una sociedad, vete a saber cómo, pero luego mejor no, porque no hemos, sobre todo los vascos, no hemos estado a la altura de lo que ha pasado prácticamente en ningún momento. Algunos sí, bueno, está Edurne aquí, estás tú, en fin. Algunos podemos salvarnos de lo que se pudo hacer y no se hizo, pero la sociedad española, no sé hasta qué punto puede estar orgullosa de esta responsabilidad que se ha tenido con respecto a las víctimas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es clave para ese relato, pero no relato en clave anecdótica, sino relato en clave de historia
historia, me atrevería a decir, de historia moral de este país, ¿no? De cómo comportarse cuando alguien sufre injustamente y atacada por una ideología, que eso de alguna manera indudablemente acoraza al asesino, al terrorista, la acoraza, porque tiene detrás un respaldo, pero cómo la sociedad debe comportarse frente a esos hechos. Es una clave importante que hay que saber transmitir, ¿no? Muchísimas gracias, Iñaki. Yo no sé si tenemos tiempo para una pregunta más o damos ya por una pregunta más, y yo creo que igual de manera muy breve. Bueno, hemos tocado pues esos principios irrenunciables para las víctimas, como son memoria, dignidad y justicia. Termino ya. Sí. Bueno, pues si continúo. Bueno, pues de manera muy breve, termino con la última pregunta. Dani. Muy breve, que te conozco. ¿Hemos derrotado política y socialmente a ETA? No. Muy bien. O sea, la respuesta es muy sencilla. Mientras ETA esté en las instituciones, y lo está, porque los herederos lo están, siempre tendremos a un trilero político como es Sánchez y todo su séquito, en donde utilizarán todo lo posible por seguir en el gobierno, pacten con quien pacten. Mientan todas las veces que tengan que mentir. ¿Y qué hacer contra una persona que no tiene precisamente esa decencia moral para pactar con un grupo político que es sucesor de los que asesinaron a nuestros familiares? Pues principios, principios y principios. Y la única manera de vencer precisamente democráticamente a este tipo de gobiernos donde se apoyan en terroristas y los demás es con los principios. Y eso es, para mí, lo que tiene el Partido Popular. Teresa. Bueno, Teresa, lo siento, me piden que tenemos que terminar. Muchísimas gracias a todos y, sobre todo, gracias por seguir defendiendo y estar al lado de vuestros compañeros y de los verdaderos héroes de esta democracia, como son, sin lugar a duda, las víctimas del terrorismo. Muchísimas gracias.